vamos a hablar puntual y específicamente de la presentación del antígeno. Entonces recuerde lo que hablamos al inicio de todo este proceso de inmunología. ¿Qué sucede? Llega el patógeno. El patógeno primero se encuentra con una barrera. Entonces suponemos que esta es la muralla, el castillo que nos protege. ¿Y ese castillo que nos protege quién es? Inicialmente las barreras: piel, pH, mucosa, cilios, etcétera, etcétera. El patógeno ha logrado pasar esa muralla, ha logrado pasar esas barreras. Entonces, ¿qué sucede? Ahora el patógeno ataca directamente nuestro cuerpo. ¿Pero quién llegan? Llegan los macrófagos, llegan las natural killer. Pregunta de examen: natural killer van y atacan directamente virus y cáncer. Células cancerígenas son atacadas por las natural killer. Y los granulocitos. ¿Qué sucede? Dentro de eso tienen apoyo por parte de quién? Del complemento. ¿Qué sucede? Macrófagos, natural killer, granulocitos y complemento en conjunto no lo lograron. Pero recuerda cómo se da ese proceso de ataque de los polimorfonucleares, que son los macrófagos, los granulocitos. Recuerda, el patógeno cuando toca el endotelio expresa el PAMP. Ese PAMP genera inflamación, genera vasodilatación y genera un flujo turbulento, y eso empieza a hacer marginación de los polimorfonucleares. Esos polimorfonucleares empiezan a marginarse, el endotelio expresa ICAM, PCAM, y eso hace que se retenga el polimorfonuclear y se extravase. Y ese polimorfonuclear, que puede ser un macrófago, se va a matar a ese patógeno. No lo pudo hacer. Entonces, ¿qué hace el macrófago? Toma una porción del patógeno y se lo lleva como APC, célula presentadora de antígeno. Entonces, ¿cómo le presenta ese antígeno el macrófago al linfocito T? Y recuerda, pregunta de examen: cuando ese APC, esa célula presentadora de antígeno, entra al nodo linfático, que es donde están los linfocitos maduros, él no entra a la médula ósea ni al timo, entra al nodo linfático o al vaso, al spleen. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién encuentra primero en esos folículos? Primero encuentra al linfocito B. Entonces, le muestra el patógeno al linfocito B no para activarlo. Eso tiene que estar claro. Pregunta de examen. No lo activa. Se lo muestra para que el linfocito B tome también la función de célula presentadora de antígeno y se los muestre al linfocito T. Cuando el linfocito T se activa, ahora sí va y activa el linfocito B. Entonces, pregunta de examen: células B y macrófagos, los dos pueden funcionar como APC, como célula presentadora de antígeno. Entonces, vamos a hablar de cómo se presenta ese antígeno. Entonces, viene aquí la APC, la célula presentadora de antígeno. Y recuerda que esa APC puede ser o una célula B o un macrófago. En primera instancia, el macrófago. Entonces, básicamente, ¿por qué ese macrófago o esa célula B, ese linfocito B, se han vuelto célula presentadora de antígeno? Porque tiene una porción del patógeno. Entonces, recuerda, esto puede ser un macrófago o puede ser un B-cell. Normalmente el macrófago aparece como célula presentadora de antígeno en primera infección, primera instancia. El B-cell ya tiene almacenada la información, puede aparecer en infecciones de segunda instancia. Entonces, ¿qué hace? Pregunta de examen, doctores. El APC expresa dos moléculas. Expresa B7, B7, y expresa el antígeno de histocompatibilidad tipo 2. Entonces expresa el MHC2. Pregunta de examen. Entonces el linfocito T está por acá. Este es el linfocito T. El linfocito T tiene dos receptores y dos estabilizadores. Pregunta de examen. Entonces el linfocito T tiene el receptor CD28.
Entonces aquí aparece el CD28. Y tiene el receptor de linfocitos T. Entonces aparece el TCR. Pregunta de examen. Dos receptores. Entonces, un receptor es para la expresión del B7 del APC y el otro receptor es para coger o para captar el antígeno de histocompatibilidad que es el MHC2. Cuando te hablen de HLA, que es antígeno de histocompatibilidad, es lo mismo que MHC. Es lo mismo. ¿Qué sucede? Entonces el CD28 se agarra del B7 y el TCR se agarra del MHC2. Pero resulta que el TCR es un poco inestable, no tiene soporte por sí solo. Entonces los linfocitos T, todos, absolutamente todos, vienen marcados con CD3. Y el CD3 lo que hace es estabilizar al TCR. Y resulta que los linfocitos se pueden subclasificar en CD4 o CD8. Pregunta de examen. 4 por 2, 8. 8 por 1, 8. ¿Eso qué quiere decir? Que el CD4 se une al MHC2. El CD8 se une al MHC1. Entonces, en este caso, como es MHC2, va a estar estabilizado por el CD4. Entonces, aquí viene el CD4 y estabiliza la unión de MHC2 con TCR, con el receptor del linfocito T. Entonces, ¿qué sucede en la presentación de antígeno? Hay unión B7CD8, TCR, MHC2 estabilizado por el CD3 y el CD4, en este caso CD4 porque es MHC2. Si fuese MHC1 sería estabilizado por el CD8. Pregunta de examen. Entonces de esta forma el APC, la célula presentadora de antígeno, se une y hace recepción con el linfocito TCD4. ¿Por qué se llama linfocito TCD4? Porque está haciendo recepción con el CD4, está haciendo estabilización. Y de esa forma, el macrófago, o en algunos casos, cuando es segunda infección, el linfocito B le ha presentado al linfocito T cómo se va a activar todo ese mecanismo de cascada de la inmunidad innata. Importante la presentación del antígeno. Pregunta de examen. Espero le haya quedado claro a todos.